Es un placer saludarles y enviarles los mejores deseos. Me alegra compartir con ustedes este estudio en el que daremos continuación al tema la importancia de la iglesia local. Ya hemos visto cómo es que, aun cuando todos los creyentes pertenecemos a la iglesia cristiana en todo el mundo, también pertenecemos a un grupo de cristianos que se reúnen a manera de comunidad y conforman una congregación, la cual en específico es llamada también iglesia local. Iniciemos este capítulo orando y pidiendo la bendición de nuestro Dios. Dios nuestro, Padre amoroso y lleno de misericordia, queremos exaltarte y glorificar tu nombre. Te alabamos con nuestros corazones llenos de gozo por sabernos hijos de un Dios justo, santo y fiel. Perdona nuestras faltas y fortalécenos para que podamos resistir a las tentaciones y someter a nuestra carne. Gracias por todo este tiempo en que nos has preservado como iglesia y por tanto amor que derramas sobre todos nosotros, tus hijos, quienes nos deleitamos en tus regalos y cuidados. Deseamos ser siempre llevados de tu diestra que nos ha rescatado del pecado y la muerte para elevarnos a tu reino y ser recibidos en tu presencia. Te pedimos, Señor, que nos concedas entendimiento y razón a la verdad de tu palabra y que aprendamos a vivir el Evangelio en nuestras vidas cada día. Rogamos por los enfermos y los que viven en tribulación y desánimo. Sé tú, Señor, su aliento y su fortaleza. Todo esto lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Hasta ahora hemos visto que es de suma importancia ser parte de una sola iglesia y congregarnos en ella. No es de manera esporádica ni irregular que debemos atender a una iglesia, sino que la encomienda para todo cristiano es que se reúna con otros y funcionen en forma de comunidad. Esa es una tarea que nos fue transmitida por los apóstoles y que representa el modelo que Dios espera ver como un grupo de creyentes que representen el cuerpo de Cristo. Espiritualmente, la iglesia es realmente eso, un cuerpo en el cual cada uno de nosotros somos importantes y tenemos nuestra propia función. Una manera de comprender esto es imaginándolo como una sucursal, es decir, que así como una compañía tiene una casa matriz en una ciudad, cuando esa compañía desea tener representaciones en otras partes, ya sean otros sectores de la ciudad o en otras ciudades, pues esas oficinas distantes se llaman sucursales. Representan a la misma compañía, pero su funcionamiento es independiente. Tendrán sus propios ejecutivos y horarios y probablemente variados. Así pues podemos imaginar que la iglesia de Dios es una sola en todo el mundo, pero tiene diferentes sedes o diferentes sucursales en cada lugar a donde el cristianismo ha llegado, y en el caso civilizado y práctico para el que estamos hablando, en cada ciudad encontraremos las posibilidades de cierto número de iglesias al cual podemos pertenecer. Dicho esto, comprendemos que pertenecemos entonces a la iglesia universal, a la iglesia única de Cristo en todo el mundo, pero también somos parte de aquella iglesia local a donde nos congregamos de manera regular. Así es que pertenecemos a la iglesia de Cristo y pertenecemos a la iglesia local. Es en realidad una sola iglesia que es finalmente iglesia cristiana, iglesia de Cristo. Vimos que para ser miembros de una sola iglesia local es necesario que adoptemos una postura de responsabilidad y fidelidad. Somos llamados a comprometernos con un grupo de hermanos y a conformar una familia de verdadero amor y paz que demuestre al mundo la unidad santa en la que nuestro Padre nos ha enseñado a convivir. Ya hemos hablado de los requisitos que una iglesia debe tener para que constituya un pueblo a la imagen de Dios y que viva en la santa dirección. Presentamos una lista de lo que el creyente espera de una iglesia local. Hemos dicho como número 1 que dicha congregación sea genuinamente el cuerpo de Cristo, que busque identificarse con todas las verdades bíblicas y que siga a Cristo como cabeza de la iglesia. Número 2. El cuerpo de la iglesia debe de amarse y cuidarse entre sí en comunión santa. Hemos dicho entonces que si llegamos a una iglesia que no tiene ese amor, que no tiene ese cuidado, que no busca la unidad,
esa iglesia entonces no es adecuada, no está bien conformada en amor y en comunión. Número 3, contar con el cuidado del pastor. El pastor debe tener amor por los integrantes, debe de buscarles, debe de ver por el bienestar de ellos, por cómo viven su vida y cómo puede él ser de ayuda para preservarles en los pasos santos. Número 4. Todo miembro debe ser considerado para que, según sus capacidades y aptitudes, eventualmente participe activamente en un ministerio. Hemos hablado de esto. A su tiempo, cada miembro debe ser considerado para estar activo, sirviendo y participando de acuerdo a sus aptitudes. Muy bien, esta era la lista de lo que el creyente espera de una iglesia, y enseguida tenemos una lista de lo que la iglesia local espera de cada miembro. Número 1, asistencia fiel. Hemos dicho que el creyente que va a congregarse y ha elegido una iglesia debe de comprometerse a asistir fielmente, a no fallar los domingos, a siempre estar escuchando sermones, atender clases y serle fiel a esa iglesia. La iglesia debe saber que él tiene una real fe y que está motivado para asistir y participar de las clases y de todos los recursos que la iglesia pueda ofrecerle. Pero la iglesia necesita que él muestre fidelidad. Como número 2 tenemos el esfuerzo real en cultivar una relación integral con el cuerpo de la iglesia de manera responsable y amorosa. La iglesia quiere ver que el miembro nuevo o el miembro que se integra realmente quiera ser parte del cuerpo de la iglesia, quiera funcionar con esa comunidad, integrarse, participar en la buena voluntad, en amor, con la intención de conformar un solo cuerpo. Número 3. Un corazón sumiso que manifieste el carácter humilde de siervo obediente y gozoso. La iglesia demanda que todos sus miembros tengan ese carácter noble y sean accesibles y estén dispuestos a someterse a las reglas del funcionamiento de la iglesia. Que respeten al pastor, que tengan a los líderes como hombres que sirven a Dios y les respeten. Que muestren obediencia para seguir los lineamientos que se llevan en esa iglesia. Ahora veremos el siguiente punto, que es de los temas más delicados, y es el número 4, que dice el compromiso de diezmar consciente y responsablemente en amor. Este es un tema delicado por la desinformación, puede ser escabroso, puede ser molesto, incómodo para muchos. Sin embargo, por lo mismo, es indispensable que hablemos de él, que lo estudiemos, que comentemos sus diferentes aristas y que comprendamos lo que Dios quiere de nosotros al funcionar dentro de una congregación como hijos de Dios y obedecer a nuestras obligaciones y responsabilidades como creyentes. Todo miembro de una congregación debe comprometerse a aportar un diezmo de manera regular y constante a la iglesia. Dios ha dejado la instrucción de esto en varios pasajes de la Biblia porque es de suma importancia. La iglesia local a la cual usted pertenezca espera que usted cumpla con ese compromiso que es una obligación de todo aquel que desee obedecer a la voluntad de Dios. Aquí yo les invito a reflexionar en lo siguiente. ¿No es acaso el ejercicio del diezmo un índice que nos marca la situación espiritual del creyente? ¿Verdad que ahí es donde podemos darnos cuenta de cuánto están motivados los miembros de una iglesia a entregarle a Dios y dedicarle una parte de sus ganancias? ¿Verdad que ahí se puede apreciar cuánto agradecimiento y honra desean manifestarle a su Dios? Yo les he comentado en alguna ocasión de cierta persona quien me cuestionaba sobre si era vigente aún en la actualidad ese compromiso de aportar el 10%, porque él insistía en que ya en el Nuevo Testamento se señala solamente que cada quien dé de acuerdo a su posibilidad. Este hombre estaba influenciado por una página de internet que publicó un comentario desviado, el cual solamente aportaba duda y un entendimiento errado. Bueno, pues primero les diré que cuando le he respondido a esta persona y le dije que efectivamente sigue vigente esa obligación, él se molestó y luego de muchos argumentos terminamos en una situación frustrada para ambos
y hemos tenido que cesar de hablar del tema por lo incómodo del momento. Pues lo curioso es que este hombre asistía a la iglesia en un auto de lujo y el hombre ha tenido mucha prosperidad en lo económico. Esto hace que el caso sea verdaderamente lamentable, porque ver a un hombre que está investigando para ver si puede librarse de dar el 10% y en lugar de ello dar menos, y saber que esa persona cuenta con muchas riquezas materiales, pues es una tristeza. Lo que podemos suponer es que cuando alguien no desea diezmar, es muy probable que no tenga ni idea de cuán caro ha sido el precio que Jesús ha pagado por nuestras almas para comprarnos y reclamarnos como suyos. Dios ha destinado a su Hijo para impedir que la condena que pesaba sobre nosotros se cumpliera, y Él pagó por nosotros al rescatarnos de la oscuridad y la muerte, pero también de una vida en pecado y en vanidad. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 19, dice: Como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Es muy alto el precio que se ha pagado por nosotros y le debemos todo a Dios. Nuestro Padre no tiene necesidad de nuestro dinero. Todo le pertenece y Él puede hacer que las cosas se hagan sin nuestra ayuda. Pero Él ha querido que hubiera ese gesto de nosotros en una dedicación sincera y cuidadosa, porque esa es una manera de honrarle y adorarle. En un ejercicio de despojarnos de lo material y de apartarlo para la obra santa, estamos no solamente mostrando que coincidimos en la misma fe con los demás creyentes y que deseamos que la iglesia funcione, y con ella todas las bendiciones que se logran, sino que estamos depositando de una manera palpable parte de lo que nuestro Dios nos ha dado, y ello le complace. Ya que no podemos ni debemos hacer sacrificio para nuestra salvación, ya que no podríamos pagar por un pase al cielo, y sería imposible comprar la vida eterna, Dios no nos ha excluido de demostrar ese agradecimiento y de que le dediquemos parte del fruto de nuestra productividad, la cual ha sido bendecida por Él. Como ejemplo les comento que yo tengo un niño pequeño y cuando le doy de comer, le preparo su plato con sus alimentos y un vaso de agua y tiene todo lo que necesita. Le pido entonces que me comparta. ¿Por qué lo hago? Seguro que no lo hago por necesidad, ya que yo mismo he servido ese plato y yo he comprado los víveres que hay en casa. Yo soy su proveedor. Por supuesto que entendemos que Dios es a su vez mi proveedor. Pero si le pido a mi hijo que me comparta del alimento que yo le he aportado, es porque quiero ver su generosidad, su voluntad de darme a mí un poco de lo que él va a disfrutar. Los niños pasan por ese ejercicio de entrenamiento para que aprendan a compartir. ¿Verdad que los padres disfrutamos cuando los hijos nos comparten de algo, por mínimo que sea? Deseamos ver su amor, deseamos ver su generosidad hacia nosotros, en un agradecimiento por cuanto les amamos, por cuanto les proveemos. Deseamos ver que nos demuestren ese agradecimiento. De la misma manera, Dios ha dispuesto que tengamos esa dedicación y que destinemos eso que es vital para nosotros, eso que es el fruto de nuestras ganancias, de nuestros esfuerzos, que de ahí le dediquemos algo exclusivamente a Él. Dios nos ha dado la oportunidad de que le dediquemos algo significativo de aquello que Él mismo nos ha provisto. En el libro de Proverbios se nos invita a experimentar la bendición que se desprende de la mano generosa de nuestro Padre al ver nuestro gesto de ofrendar. En Proverbios 3, del 9 al 10, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Para que comprendamos mejor que diezmar es un privilegio, hemos de recordar que los levitas
eran los únicos que tenían esa tarea. Ellos fueron encargados de realizar todas las ceremonias y con ellas las ofrendas. En Primera de Crónicas, capítulo 29, del 13 al 14, dice el rey David: Ahora pues, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas, y de lo recibido de tu mano te damos. El rey David reconocía que el poder honrar a Dios con ofrenda no es algo que los hombres tengan como libertad, puesto que es un privilegio otorgado por Dios. Esto muestra la humildad con la que debemos observar la práctica del diezmar. Pero hay quienes no alcanzan a comprender esto y ven el diezmar como una carga. El día de hoy nuestras ofrendas son aceptas y nuestros diezmos recibidos. En Malaquías 3, versículo 10 se nos dice: Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Es tan importante el diezmo para Dios que Él ha resaltado tal importancia para que la apreciemos y veamos el agrado de nuestro Padre al darnos recompensa por obedecer. En Malaquías 3:10 a continuación dice: Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Cómo es entonces que seguimos considerando el diezmo como una carga? Es nuestra necedad la que nos ciega, porque no alcanzamos a ver la gran generosidad y el amor de Dios que son tan grandes. En 2 Corintios 9, del 6 al 15, leemos: Recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario, y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito: repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que le suple semilla al que siembra también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Además, en las oraciones de ellos por ustedes, expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don inefable. Hermanos, nos está hablando de este don inefable de dar, de ofrendar, de dar gracias a Dios de esta manera, dando de sus propios bienes. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo está llamando don inefable a esta posibilidad de diezmar. Existen muchos argumentos que cuestionan la práctica del diezmo, y en parte esto se da seguramente por el mal manejo que muchas iglesias le han dado. Los creyentes debemos cumplir con lo que se nos demanda porque ello es justo y practicarlo en obediencia. No es posible que comprobemos a dónde va cada moneda que depositamos en el alfolí, pues corresponde a los administradores de la iglesia llevar con honestidad y celo el uso de los recursos para conseguir que la iglesia cuente con todo lo necesario para funcionar. Y también, como hemos dicho en el capítulo pasado, del total de los diezmos, la iglesia destina una parte a ayudar a los necesitados, cooperar con los misioneros, apoyar alguna causa especial, etc.
Todo esto dependerá de la provisión con la que cuente la iglesia. En algunas situaciones no se logrará mucha recaudación y habrá tiempos mejores, pero siempre la iglesia debe enseñar a sus miembros el compromiso a cumplir de cada creyente. Hay quienes han hecho preguntas a lo largo del tiempo cuando se enseña sobre el diezmo y las ofrendas. Algunos han cuestionado si el hacer buenas obras y ayudar a los necesitados, enfermos o participar en una buena causa sustituye el acto de diezmar. La respuesta, hermanos, es no. Aun cuando a Dios le agrada que hagamos buenas obras, el propósito del diezmo es distinto. El diezmo es un porcentaje que los hijos de Dios le damos a Él y se lo damos en forma especial, con el sentido de honra, reverencia y agradecimiento. Ese dinero que hemos apartado para tal destino no debe de tomarse para ninguna obra por buena que sea. Existen muchos cristianos en cuyos corazones el Señor ha obrado dándoles sensibilidad y bondad. En esos creyentes se denota la generosidad y su manera de aportar de sus ganancias para las cosas que surgen en su entorno. Esto es la forma en la que Dios obra llevando bendición a los necesitados. Es decir, que cuando usted o yo somos motivados a cubrir la necesidad de alguien o participar en alguna manera, se trata en realidad de Dios moviendo nuestros corazones y nuestras manos para que ayudemos. En Santiago 1, versículo 17, dice así: Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Este Dios que no cambia de carácter, que es inamovible, está ahí siempre dando de su provisión, y toda su provisión es buena, y todo lo bueno viene de Dios. Sin embargo, si Dios nos conmueve para dar una ofrenda a alguien, nos provee los medios para ello. Él no está considerando que usted tome el diezmo para solucionar otras necesidades. De hecho, ese es un buen referente a considerar. Si usted cumple con el diezmo y luego de ello cuenta con dinero suficiente para otra obra, seguramente será la voluntad de Dios que a usted le alcance el dinero para todo. Debemos saber que cumplir con dar el diezmo no nos hace ni excepcionales, más aceptos por Dios, no cubre nuestro pecado, no elimina nuestra culpa por el pecado, el cual debe ser tratado de manera independiente en auténtico arrepentimiento. El diezmar es una acción que cumplimos en obediencia y en gozo, porque es un privilegio hacerlo y debe ser un placer dar esa ofrenda a nuestro Dios. Hay algunas preguntas recurrentes de parte de los congregantes que me gustaría mencionar. Tales son relacionadas con la manera de entregar el diezmo. Algunos preguntan si pueden hacerlo una vez al mes. Otros si pueden depositar el dinero en una cuenta bancaria en lugar de darlo en la iglesia el día domingo. A otros les parece que no debería ser secreto. Otros preguntan si la iglesia debería darles cuentas para que el cuerpo de la iglesia tenga una mayor confianza en dar. Pues todo esto lo veremos por partes. Aquí les respondo. Sí, usted puede diezmar una vez al mes y Dios no tiene problema con ello porque usted está cumpliendo de cualquier manera con lo que recibe como salario. Sin embargo, debo decirle que si bien no hay mal en hacerlo cada mes, a Dios le gusta que lo hagamos cada semana en comunión el día domingo. Esta práctica unifica al cuerpo de Dios y da estimulación a otros para que cumplan con tal acto en una forma ceremonial, lo que le dará más realce al carácter de reverencia y agradecimiento que le debemos a Él. Por mi parte, puedo aconsejar lo siguiente, que más bien usted tome su diezmo del mes y subdivida para que cada domingo aporte y coincida con los otros hermanos y participe en comunión. En cuanto a si el diezmo de cada hermano debe ser secreto, debo decir que en la Biblia se nos relata que en algunos casos no fue secreto, pero eso fue cuando se vendían las propiedades para huir y entonces conformar la iglesia con los recursos que se reunían.
de los bienes vendidos por cada miembro. Lo que parece ser más indicado y recomendable es que apliquemos la instrucción que el Señor Jesús nos dio en el Sermón del Monte. En Mateo 6, versículos 3 al 4, nos dice: más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. El Señor se está refiriendo a cuando damos ofrenda o cuando ayudamos a los necesitados, pero encaja muy bien cuando se trata del diezmo, ya que hay un riesgo muy grande en el manejo del dinero. Una persona podría jactarse de la importante cantidad que da a la iglesia, mientras otra podría apenarse por dar poco. La historia de la iglesia nos relata que han surgido muchos conflictos por causa de manejar el dinero de manera pública y abierta. En las cartas pastorales, el apóstol Pablo le advirtió a Timoteo que cuide de manera especial el uso del dinero y la relación de éste con los siervos de la iglesia. Leemos en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos 9 y 10, que le dice: los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Hago esta referencia a la cita porque está implícito el entendimiento de que si los líderes de la iglesia ponen sus ojos en el dinero, están saliéndose del enfoque y llevando sus vidas a la catástrofe. Pero ello implica que ellos, al poner el ojo en el dinero, pongan también su mirada en quienes más diezman, y esto sería un perjuicio de la iglesia. Así que vemos cómo es delicado que el diezmo sea público o que las cantidades las conozcan los dirigentes de la iglesia. Sin embargo, los pastores y maestros tienen la responsabilidad de educar al pueblo de Dios sobre las características del diezmar. Se debe de dar la explicación de lo que es el diezmo y cómo es primordial en la práctica de la vida cristiana. Es necesario que la educación vaya acompañada con el ejemplo al presentar los diezmos en el culto del domingo. Los pastores deben tocar el tema del diezmo sin ninguna reserva y, por el contrario, hablar de ello con la importancia que ello requiere, ya que, como hemos visto, el diezmar es un privilegio para el creyente. Para aquellos que cuestionan la cantidad del diezmo, es decir, el 10%, y que les parece mucho, deben de saber que esa es la base mínima a pagar, porque en un principio el pueblo judío aportaba más. En un principio la estructura tributaria era de tal manera que un 10% era destinado a los levitas, quienes no trabajaban ni producían, sino que estaban dedicados a llevar los cultos, estudiar las escrituras, dar la enseñanza. Otro 10% se apartaba para las necesidades en sí de la iglesia como edificio y sus funciones. También se apartaba para un fondo usado en la celebración de las fiestas religiosas. Otro porcentaje se destinaba para los necesitados. Eso llegaba a sumar 30% o más. Pero en esencia, la cantidad que se debe aportar para la iglesia es el diezmo. Aclaremos que si el Señor Jesús habla en el Sermón del Monte de que hay que dar limosna a los necesitados, Él está refiriéndose a que eso es aparte del diezmo. Él ha transformado nuestros corazones y espera que mostremos generosidad hacia el prójimo. El día de hoy la estructura tributaria ya no está en vigencia entre el pueblo de Dios, pero las necesidades son las mismas. Pagar el predial o la renta del edificio, mantenerlo limpio y funcional, con ello nos referimos al consumo de electricidad, agua, se debe pagar a un vigilante o velador, un abastecimiento de insumos básicos como el agua potable, café, insumos en los baños como papel, jabón, etc. La iglesia debe de pagar a los siervos que se dedican a la instrucción y los sermones a fin de que ellos puedan concentrarse en dedicación para atender en constancia y entrega a la iglesia. La iglesia tiene también que hacer un fondo de ahorro
como hemos dicho, que eventualmente será usado para celebraciones, festividades y las necesidades de algunos miembros que pudieran solventarse. Aunque, como ya hemos dicho, esto siempre dependerá de la capacidad de cada iglesia. Por último, y respecto al tema de la claridad en el manejo del dinero, diremos que sí, los miembros pueden tener un reporte de cómo se usa el dinero. Hay una recomendación que quiero hacer, ya que esto es un tema recurrente en las iglesias. Hay que reportar los gastos y exponer las necesidades de la iglesia para que la conozcan los miembros, pero cuidar que las decisiones en lo administrativo no se confundan o se quiera escuchar la opinión de todos, porque ello ha causado conflictos. Los administradores deben de manejarlo todo con honestidad y claridad, pero debe de permitírseles obrar con libertad y no estorbarles vigilándolos en cada centavo, lo cual muchas veces entorpece su trabajo. Hermanos, hasta aquí en lo que se refiere a este punto que se demanda de un creyente en su iglesia local, que cumpla con el diezmo en discreción, pero que comprenda el sentido de honrar a Dios en obediencia y gozo. Muchas gracias por acompañarme, les invito a orar. Amado Padre, tu amor es inmenso y tu bondad se manifiesta en cada una de las bendiciones que derramas en tu pueblo. Agradecemos por todo lo que alcanzamos a apreciar de tu provisión y sabemos que nunca terminaríamos de enumerar los regalos y las amenidades que repartes a todos tus hijos. Qué bueno es poder rendirte honra en el acto de diezmar y poder dedicarte no sacrificio ni holocausto, porque Cristo ha realizado el más grande sacrificio, el que ha sido suficiente. Pero sí nos recibes aceptando el diezmo de nuestras ganancias y sabemos que es de lo que tú mismo nos has provisto que te damos. Complácete, Señor, con las ofrendas que brindamos a nuestros hermanos y al prójimo necesitado, porque ello es muestra de que obras en nosotros y somos instrumento de tu generosidad. Continúa, Padre bendito, utilizándonos para tu obra santa y que por toda la tierra sea expandida tu iglesia hasta el día aquel que esperamos impacientes en que has de volver para glorificar tu nombre. Y en ese nombre lo pedimos todo. Amén.